Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Continuamos este recorrido por el amplio comentario de Agustina, este sermón de la montaña, y estamos adentrándonos en particulares, en tonos muy específicos en este sermón, que todos ellos pues pretenden ahondar sobre la clave de autenticidad de la vida cristiana. Entonces, una de las preguntas que sale y que Agustín se propone es: ¿quién es el adversario? ¿Quién es el enemigo? ¿No? Entonces vamos a ver cómo Agustín va a proponer de pronto una meditación en la que nos dice, bueno, es que hay muchos adversarios que se presentan como obstáculo para el camino de construir pues una vida cristiana coherente y según el plan del Señor, ¿no? Entonces, dice Agustín, veamos ahora quién es el adversario con el que se nos ordena que hagamos las paces pronto. ¿Cuál es el adversario con el que se nos ordena que hagamos las paces juntos, ¿no? Mientras estamos con él en el camino. Mientras estamos en el camino, ¿cuál es el adversario al que se nos dice que hagamos las paces? Esto va a ser bien interesante. Dice, pues, o es el diablo, o el hombre, o es la carne, o es Dios, o su ley. Entonces, fíjense que él va a poner varios escenarios desde donde él va a hacer un pequeño discernimiento de cada uno de ellos. ¿Quién es? Ponernos de acuerdo con quién, con el diablo, o el hombre, o la carne, o es Dios, ese adversario con el que hemos convertido en adversarios y debemos reconciliarnos, o su ley. Entonces comienza Agustín ya el razonamiento. Dice, no veo cómo se nos manda ser benévolos con el diablo, o sea, hacer las paces con el diablo. Es decir, estar concordes con él o serle condescendientes. Continúa Agustín, en efecto, algunos han traducido el término griego eunom como concorde, otros como consistente. Interesante. Pues no se nos ordena, que está claro, dice Agustín, no se nos ordena mostrar complacencia con el diablo, ya que donde está la complacencia está la amistad, y nadie diría que debía hacerse amistad con el diablo, o sea, con el que divide, con el tentador. Ni es admisible estar de acuerdo con él, ya, dice Agustín, ya que renunciando de una vez para siempre a él, hemos declarado la guerra y seremos premiados por haberlo vencido, y ni siquiera se debe admitir el ser condescendientes con él, ya que si no hubiésemos sido nunca condescendientes, lo cual está diciendo Agustín que lo hemos sido, con él nunca hubiésemos caído en estas miserias humanas. O sea, está diciendo Agustín que con el que tenemos que hacer las paces no es con él, pues con él no hacemos las paces, con él hacemos esa guerra en el nombre del Señor, en la que esperamos siempre vencer. Entonces no podemos ser condescendientes con él, porque por haber sido condescendientes es que muchas veces pues hemos caído, como dice Agustín, en tantas miserias humanas. En cuanto al hombre, entonces habló del diablo, en cuanto al hombre, aunque se nos manda, es bien interesante esto, aunque se nos dice Agustín, aunque se nos manda tener paz con todos en cuanto esté de nuestra parte, debemos tratar de mantener la paz con todos en la medida en que sea posible, pero sabemos pues también que en el caminar por muchas razones de carácter, de opciones, de simpatías o antipatías, por muchas razones, a veces es difícil estar en paz con todos, pero hay que tratar en la medida de lo posible de estar en paz con todos. Estar en paz no significa estar de acuerdo, estar en paz es, a mi modo de ver y de entender según Agustín aquí, es respetar al otro. Y donde ciertamente puede aplicarse las palabras benevolencia, concordia y consentimiento,
no veo con todo cómo se podrá explicar ser entregados por el hombre al juez. Es bien interesante porque recordemos que el único juez entre vivos y muertos dado por el Padre, el único juez es Jesús. Entonces fíjense cómo lo va a explicar Agustín. No veo con todo cómo se podría explicar ser entregados por el hombre al juez, por un hombre al juez, en el cual yo preveo que el juez es Cristo, ante cuyo tribunal todos deben ser presentados como dice el apóstol. Entonces, ¿cómo puede entregarnos al juez aquel que ha de comparecer ante el juez? ¿Cómo me puede entregar ante el juez el hombre que va a comparecer ante el mismo juez? Pero si es entregado al juez porque ha ofendido a un hombre, aunque no sea entregado por el mismo ofendido, parece muy coherente que el culpable sea entregado al juez por la misma ley contra la cual obró ofendiendo a un hombre. Entonces, cuando se habla de la ley instituida por los hombres y para mantener el orden humano, si alguno ha ofendido al otro y alguno es llevado frente al juez, aquellos encargados de impartir justicia. Pero aquí el juez se está refiriendo al juez supremo. Dice, en efecto, si alguno ha hecho mal al hombre matándolo, no habrá ya ocasión de reconciliarse con él, ¿no? Ya que no está con él en el camino, dice Agustín, es decir, en esta vida. Sin embargo, bien interesante, tendrá la posibilidad de obtener la curación arrepintiéndose y recurriendo con la ofrenda de un corazón afligido a la misericordia de aquel que perdona a los que se reconcilian con él y se alegra más de un penitente que de 99 justos. Es que, sin embargo, aquel que ha caído grave, aquel que ha caído en desgracia, aquel que ha llegado a faltar en un modo absurdo y preocupante, si ha tenido un arrepentimiento de corazón, se perdona, es reconciliado y es interesante, hay gran alegría en Dios, hay gran alegría por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan el perdón. Entonces vemos que en el hombre, aunque el hombre cae, aunque el hombre comete errores, aunque el hombre falta a Dios y falta a su ley, pues también él, cuando hay arrepentimiento sincero del corazón, hay conversión, pues hay reconciliación, hay paz, hay comunión, ¿no? Entonces sigamos un poco con esto, pero en cuanto a la carne, es bien interesante. Reconciliarse con el diablo, no. Reconciliarse con el hombre, pues hombre, de cara a la ley, a la justicia humana, tendrá que haber una respuesta, pero aún desde la respuesta divina, reconciliarse desde el arrepentimiento y la conversión, pues es un paso necesario en la vida cristiana. Pero en cuanto a la carne, reconciliarse ¿con quién? Con la carne. Veo mucho menos que se nos manda a ser benévolos o estar de acuerdo con ella y ser conscientes y ser consentidores de sus apetitos. Esto es bien interesante, o sea, dejarnos arrastrar por los apetitos y por las mismas pasiones. Sabemos que esto es algo difícil, esto es algo que cuesta, sobre todo porque no son solo los apetitos en el sentido de la sexualidad, como para no colocar la sexualidad como que es la non plus ultra, no, los apetitos de ser, de poder, de tener, de saber, los apetitos de pasar por encima de, los apetitos que implican la negación del otro, los apetitos que implican el desborde de la codicia, en fin, tantos de estos. Dice, que los pecadores ciertamente aman su carne y condescienden con ella y consienten a sus deseos. Sin embargo, aquellos que la someten a su servidumbre no condescienden con sus deseos, sino que obligan a consentir a lo suyo. O sea, habla aquí un poco Agustín, aunque en el lenguaje es un poco fuerte, pero es claro, dice que no hay que consentir a todo aquello que nos puede arrastrar a una satisfacción inmoderada e injusta
y a veces arbitraria de los mismos deseos, de los mismos apetitos, y entendiendo que apetitos en el sentido más amplio, ¿no? Continuamos entonces. Entonces, en este siguiente apartado aquí, nos dice el magisterio divino protector de los humildes. Entonces dice, quizá se nos manda ponernos de acuerdo con Dios y ser benévolos con Él. Bien interesante, con Él para reconciliarnos con aquel de quien nos apartamos pecando y así puede ser considerado nuestro adversario. Entonces, adversario, reconciliarnos con Dios de quien nos hemos convertido en enemigos por nuestros pecados, que siempre están allí, que siempre van a estar a flor de piel a consecuencia de nuestra humanidad. Ciertamente es considerado adversario de aquellos a quienes se resisten, ¿no? En efecto, Dios resiste. ¿A quién resiste Dios? Esto lo hemos dicho muchas veces. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y el origen de todo pecado está la soberbia, y el origen de la soberbia del hombre es apostatar, es querer pasar por encima del mismo Dios. Y el apóstol dice, si pues, habiendo sido enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, nos salvará por la vida del resucitado. Entonces el enemigo no va siendo Dios quien mandó su Hijo para salvar, para redimirnos y todo. Por esto, por este texto no se puede entender que no hay ningún ser malo enemigo de Dios, ya que han sido reconciliados con aquellos que antes eran enemigos. Bien interesante esto. Aquellos que antes eran enemigos fueron reconciliados por la sangre de Cristo, dirá el apóstol Pablo. Por tanto, quien quiera que en este camino, o sea, en la vida, es decir, en esta vida, no se haya reconciliado con Dios mediante la muerte de su Hijo, será entregado al juez por él, ya que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Entonces será entregado al Hijo, a ese juez. Y así, todo lo que está escrito en este capítulo se sigue de lo que se ha tratado. Entonces, ¿de quién y cuál es el adversario? Dios, el hombre, la carne. ¿De qué se va tratando? Solo hay una cuestión que causa dificultad a la comprensión de lo dicho, y es la siguiente. ¿Cómo se puede decir razonablemente que estamos con Dios en este camino si en este pasaje él mismo debe ser considerado adversario de los malos, ¿no? Y se nos ordena reconciliarnos con él antes posible, salvo que él está en todas partes, también nosotros, aunque estemos todavía en este camino, estamos evidentemente con él. O sea, el enemigo de reconciliar no es Dios, porque Dios nunca nos ha considerado a nosotros sus enemigos. Dios siempre ha esperado de parte nuestra esa respuesta. Es bien interesante aquí lo que sigue. En efecto, la Escritura dice, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a los infiernos, allí te encuentro. Si al rayar el alba me pusiere alas y fuese a reposar en el último extremo del mar, allí igualmente me conducirá tu mano y me hallaré bajo el poder de tu diestra. Y si no agrada el decir que el impío está con Dios, aunque Dios está presente en todo, ¿cómo no pensemos que los ciegos? Es bien interesante este planteamiento que hace, que los ciegos están en la luz, aunque la luz irradia en sus ojos. Entonces resta únicamente una cosa, y es que este pasaje entendemos por adversario el precepto de Dios. Entonces, bien interesante, ¿en qué se convierte en adversario? ¿En cuál adversario te debe reconciliar? Entonces no es con Dios, no es con el hombre, no es necesariamente con la carne, es con el precepto de Dios. Pues, ¿qué es lo que se opone a quienes desean pecar que el precepto de Dios? Es decir, su ley en la Sagrada Escritura. Se convirtió en adversario del hombre, no Dios, sino
su ley a quien el hombre convirtió como en un enemigo. Ahí es donde vemos nosotros el enemigo. Donde hay una ley, la vemos como enemiga. De si esa ley emana de la Sagrada Escritura, nos dice que esa ley se convierte en enemiga. Esta no ha sido dada para esta vida, para que nos acompañe en el camino, y no conviene estar enfrentados con ella el fin de que se entregue al juez, sino que conviene estar de acuerdo con la ley, porque la ley, bueno, a la manera de San Pablo, que también la comparte Agustín, la ley es una pedagoga. De no pelear con la ley, porque la ley, pues hombre, quien infringe la ley merece el castigo. De no pelear, reconciliarse con la ley, es significarla, comprenderla, encontrarle el sentido benéfico que ella tiene. De nadie sabe, en efecto, cuándo deba salir de esta vida. Entonces, es condescendiente con la Escritura el que la lee, la escucha con atención, ya que atribuye la máxima autoridad. Más aún, ama grandemente su corrección y se alegra que no se le perdonen las propias enfermedades hasta que no esté sanado completamente. De ver un poco quién es el adversario hemos convertido con el que debemos reconciliarnos. La ley del Señor. La ley del Señor que quiere dar al corazón paz, armonía, pero entonces a veces por nuestra voluntariedad y por nuestra imposición arbitraria queremos pasar por encima de ella, de reconciliarnos con la ley, reconciliarnos con la ley del Señor. Yo creo que es bien interesante esto, ¿no? ¿Cuál es el enemigo? Al que nosotros más bien hemos convertido en enemigo. Entonces ya no es ni Dios, ni el juez, porque el juez es juez misericordioso, sino la ley. Esa ley que nos va indicando una dirección, pero esa ley que muchas veces nosotros mismos rechazamos por nuestra prepotencia, por la soberbia, por la autosuficiencia y porque pensamos siempre en nosotros primero que en ese bien común. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.